Ya está. Buenas noches, compañeros. Buenas tardes, buenos días. Nosotros somos el equipo 8 y les vamos a presentar el primer tema de líneas de transmisión de antenas del segundo parcial. Este tema es cómo irradian las antenas. El equipo está conformado por Garcilita Hernández Eduardo, Sandoval Palma Miguel Ángel y su servidor Castro Mejía Ángel Isaac. Primero, antes que nada, hay que definir lo que es la radiación. La radiación puede percibirse como el proceso de transmisión de energía eléctrica. La radiación o emisión de ondas en el espacio se cumple eficientemente con la ayuda de estructuras conductoras o dieléctricas, que estas son llamadas antenas. Ahora hablemos de la radiación electromagnética. La radiación electromagnética es un tipo de campo electromagnético variable, es decir, una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes, que se propagan a través del espacio, transportando energía de un lugar a otro. Desde el punto de vista clásico, la radiación electromagnética son las ondas electromagnéticas generadas por las fuentes de campo electromagnético y que se propagan a la velocidad de la luz. La generación y la propagación de estas ondas son compatibles con el modelo de ecuaciones matemáticos definidos en las ecuaciones de Maxwell. También la radiación de tipo electromagnética puede manifestarse de diversas maneras, como ondas de radio, microondas, radiación infrarroja, luz visible, radiación ultravioleta, rayos X o rayos gamma. Estas nos permiten tener como que varias aplicaciones de la radiación electromagnética. A diferencia de otros tipos de ondas, como el sonido, que necesita un medio material para propagarse, la radiación electromagnética se puede propagar en el vacío, en el aire o en cualquier otro medio, permitiéndonos las comunicaciones. Como ya se mencionó, las ondas electromagnéticas pueden ser generadas por distintas fuentes, como son cargas aceleradas, dipolos, oscilantes, corrientes variables en distintos tipos de antenas, entre otras. La forma de ondas electromagnéticas depende de la fuente que las genera y de la distancia recorrida por las mismas. Como ya se mencionó la palabra de antena, la IEEE, que es el Institute of Electrical and Electronics Engineering, define una antena como aquella parte de un sistema transmisor o receptor diseñada específicamente para radiar o recibir ondas electromagnéticas. Existen varios tipos de formas de onda. Están las dipolo, de cuadro, helicoidal, de bocinas piramidales y reflector de disco parabólico. Bueno, como ya se mencionó, pues esto nos permite en las comunicaciones aplicar la radiación de electromagnetismo, de las ondas electromagnéticas. Este campo se puede determinar siguiendo estos pasos. El primer paso es elegir el sistema de coordenadas adecuado y se determina el potencial magnético vectorial A. El segundo paso es hallar el campo magnético a partir del flujo magnético, que es μ por el campo magnético, que es igual al rotacional del potencial magnético vectorial A. 3. El tercer paso es determinar el campo eléctrico a partir del rotacional del campo magnético, que es igual a epsilon, que es la derivada parcial del campo eléctrico respecto al tiempo, o el campo eléctrico también es igual a n por el producto punto de el campo magnético por A sub K. Esto se supone en un medio sin pérdida con sigma igual a 0. Y por último, el cuarto paso, se calcula el campo remoto y se determina la potencia radial promedio temporal mediante la fórmula, un medio de la parte real del producto, el rotacional entre el campo eléctrico y el campo magnético. Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar ahora de lo que viene siendo el patrón de radiación, que es un diagrama polar que representa las intensidades de los campos o las densidades de potencia en varias posiciones angulares en relación con una antena. Si el patrón de radiación se traza en términos de la intensidad del campo eléctrico o de la densidad de potencia, se llama patrón de radiación absoluto. Y si se traza de la intensidad del campo o de la densidad de potencia, se llama patrón de radiación relativa. Bueno, vamos a hablar de la radiación de los campos cercanos y lejanos, que son algo de lo más importante durante la irradiación de las antenas. El campo de radiación que se encuentra cerca de una antena no es igual que el campo de radiación que se encuentra a cierta distancia.
El término campo cercano se refiere al patrón de campo que está cerca de la antena y el campo lejano se refiere al patrón de campo que está a gran distancia. Bueno, todo eso sabemos que se maneja por ciclos de radiación o de intermitencia y durante la mitad del ciclo la potencia se irradia desde una antena en donde la parte de la potencia se iguala temporalmente en el campo cercano y durante la segunda mitad de este ciclo la potencia que está en el campo cercano se regresa a la antena. Esto se llama campo de inducción y cuando la potencia alcanza al campo lejano y bueno, la potencia continua que se mantiene en el campo lejano y nunca regresa a la antena, este se llama campo de radiación, que viene siendo lo que vienen siendo los campos cercanos y lejanos dentro de la emisión de radiación en las antenas. Ahora, no toda la potencia suministrada a la antena se irradia, porque parte de ella se convierte a calor y se disipa. Lo que hemos visto es por eso que las antenas de las torres telefónicas, todo eso, son de gran tamaño, porque mucha de esa potencia se pierde durante la transmisión. Por todo eso se debe a la resistencia de radiación, que es un poco irreal, ya que no se puede ser medida directamente, porque estos no son modelos ideales y no son terrenos ideales. Nosotros podemos calcular la resistencia de radiación, que viene siendo igual a la potencia de la antena que se mide en watts, entre el cuadrado de la corriente desde el punto de alimentación que se tiene de la antena, que se mide en amperes, y esto nos va a quedar en ohms todavía, pues es una resistencia. Yo les voy a explicar los diagramas de radiación. ¿Se me escucha? Sí. Perfecto. Los diagramas de radiación son las figuras que expresan cómo se va a comportar la radiación de una antena. Estas son unos dibujos que, a continuación les voy a mostrar, pero estos dibujos se pueden dar de manera gráfica o de manera de valores, donde los parámetros principales son los que tenemos aquí en la pantalla: dirección de apuntamiento, lóbulo principal, lóbulos secundarios, ancho de haz. El ancho de haz es los grados que existen en el lóbulo principal, 3 decibeles por debajo del máximo al que llega, la relación del lóbulo principal y los secundarios, y la relación delante-atrás. Por favor, sí, exacto. Primero voy a empezar por el diagrama de radiación isotrópica, que es una antena que prácticamente no existe, porque es ideal que una antena irradie hacia todos los lados, pero sirve como buen ejemplo para ver cómo funciona el diagrama de radiación. Como podemos ver en el diagrama, se ve completo la esfera de la radiación de la antena y después lo corta en eje vertical o en eje horizontal. En este caso, como es isotrópica, se ve exactamente igual el círculo, ya sea vertical o horizontal. ¿Le puedes pasar al que sigue? Ahora, aquí podemos ver una diferencia. En este diagrama de radiación de dipolo, que esta antena sí se puede crear, vemos que tiene forma de un anillo, de un aro, y cuando lo cortamos de manera vertical podemos ver el círculo, y cuando lo cortamos de manera vertical podemos ver los dos grandes lóbulos, que significa que irradia hacia ambos lados de igual manera. Esta antena, sí, dependiendo de cómo la acomodes, puede irradiar hacia arriba y hacia abajo, o hacia los lados con la misma intensidad. Y luego está esta, que es el diagrama de la radiación Yagi, que es una antena que es direccionada, que podemos ver aquí cómo es la antena aquí abajo, y podemos ver cómo se ve cortado en el eje X y en el eje Y, bueno, vertical y horizontal, y podemos ver que el lóbulo principal sí se diferencia de los demás, ya que es el lóbulo grande. Entonces el ancho de haz se mediría 3 decibeles por debajo del máximo, como se puede ver en la línea que traspasa casi al final del lóbulo principal, y los lóbulos secundarios son los lóbulos que están alrededor, que no ocupan tanto espacio. También hay unos espacios donde no radia nada, entonces si tú te paras ahí con tu otra antena, que va a ser la receptora, no habrá nada de señal. Tienes que estar a fuerzas en alguno de los lóbulos. No sé si haya otra. No, ya sería todo. Sí, esos fueron los
los diagramas, obviamente cada antena, hay cientos de antenas, cada antena tiene su diagrama de radiación y se puede ver en un catálogo tanto los valores como las figuras de los diagramas de radiación.